Buenas. Muy buen día para todos ustedes. Espero que estén acompañándome en el canal de YouTube, en mi canal de YouTube, en el cual en estas instancias de exámenes estoy compartiéndoles algunos textos, en este caso el de el profesorado de psicología, la materia es Psicología de la Niñez, y este texto, como verán en la pantalla ahora, es de Valeria Llobet, o Llobet, como decimos los argentinos, más que nada los rosarinos. Les voy a compartir en otras instancias, les haré algún video con mi propia voz para poder acompañarnos. Por ahora estos son para salir del paso. Esto es un nuevo proyecto, una nueva forma de estudiar que me está sirviendo y quizás también les sirva a todos ustedes para poder compartir los textos, aquellos que nos cuesta sentarnos a veces a leer. Entonces lo tenemos en audio y también lo tenemos para seguirlo con la lectura. Esto es muy interesante porque tenemos en alerta dos instancias de estudio, la parte auditiva y la parte visual. Les recuerdo que compartan los videos, compartan la información con aquellos que estamos estudiando carreras similares. Como les decía, esto es del profesorado de psicología. Les voy a subir también de la carrera de psicología, que también estudio al unísono, y los invito a suscribirse al canal, tocar la campanita para que les avise cada vez que subo algún video. Sin mucho más que decir, vamos a comenzar. Desde América Latina. 209. Valeria Llobet. La producción de la categoría. Niño sujeto. Estatales. García Méndez y Velo. 1998. García Méndez y Bianchi. 1991. Por otro lado, y mirando críticamente el marco de derechos, se señala barra diagonal vea que la nueva totalización que supone el abstracto niño sub. Asterisco en este capítulo se retoman las ideas centrales de la tesis doctoral La CDN y los chicos de la calle. La institucionalización del discurso de derechos en instituciones para niños en situación de calle. Pensar la infancia desde América Latina. 210. Objeto de derechos es permeable a un discurso hegemónico, esta vez eurocéntrico respecto de la infancia. Upavak, 2001, Reynolds et al. 2006. Esa abstracción permitiría nuevas formas de gobierno de la niñez de sectores populares, que implican el discurso de derechos con aspiraciones de control social. Skach, 2009, Steinbach, 2009. En tanto, los derechos humanos no son, se señala, emancipatorios per se. Más aún, los derechos constituirían un renovado avance en la denominada judicialización de la vida. Desde otro punto de vista, se ha señalado el carácter paradojal de la institucionalización de los derechos humanos, Stamats, 2009, dado que cualquier definición de derechos y de sujetos de derechos conlleva de manera inherente un conjunto de exclusiones y el trazado de una frontera, como bien ha señalado el feminismo respecto del ideal de ciudadanía universal, SIIM, 2000. Si estos conflictos emergen alrededor de la ampliación de los derechos para incluir a la niñez, no menos tensiones aparecen a la hora de definir qué es tal infancia. Durante la década del 90, las preguntas por la caducidad o la eficacia del moderno concepto de infancia terminaron de heredar la aparente certeza dada por la naturalización de la infancia como momento del curso de la vida. En aquel contexto, se escucharon por primera vez proposiciones que afirmaban el fin, la desaparición, la destitución de la niñez, a partir de una RUP. Ruptura con las modalidades de subjetividad moderna, asociada a un contexto social de Estados-naciones, expresada en una nueva relación con las instituciones que producían la integración en la cultura y la sociedad, escuela, familia, trabajo, medios de comunicación. Estas relaciones, se planteaba, estarían marcadas por procesos de desubjetivación, Duchamp y Corea, 2002, 1, de desaparición de la niñez de
Una categoría altamente controversial. Dostoyevsky y Corea la definen como una posición de impotencia, P83, de los sujetos. No obstante, conviene recordar que subjetivación, en el marco Foucaultiano, tuvo dos conceptualizaciones, ninguna de ellas que refiere a procesos de identificación ni a una suerte de construcción de interioridad, como parece inferirse del posicionamiento de estas autoras. El primer sentido vincula los procesos de objetivación con los de sujetación, donde producción de subjetividad debe ser entendida en sentido histórico. En ese marco, la categoría de subjetivación es recuperada en la lectura de Foucault de la obra de Nietzsche para señalar, en total oposición a la idea de impotencia referida por Dostoyevsky y Corea, la experiencia de transgresión de los límites de la subjetividad derivada del humanismo. El segundo sentido de subjetivación supone que la subjetividad es un devenir, una transformación mediante las técnicas de sí y en tal sentido, su opuesto no sería algo como una desubjetivación, sino la sujetación. Más allá de eso, es importante cuestionar el uso ético-político de una categoría que deniega el carácter de sujeto a los jóvenes de sectores populares que se negaban a contestar a los maestros que eran sus entrevistadores. Las autoras explican en el apéndice del libro que ese mutismo era considerado por ellas como índice de 211. Valeria Llobet. Pido la articulación de la cultura a través de los medios masivos de comunicación. Postman, 1994, de Destitución de la Infancia, Corea y Lukavich, 1999. Los efectos institucionales de aquellos posicionamientos persisten hoy, aun cuando debatidos en el recurso a la adjetivación de nueva y la pluralización de infancia, como forma de sortear la incógnita respecto a los procesos actuales de construcción de sentido sobre la infancia como institución social, proceso que autores como Lavalette, 2005, han señalado con preocupación como el asalto neoliberal a la infancia. En Argentina, entonces, la institucionalización del paradigma de derechos de niños, niñas y adolescentes se dio en un contexto histórico y un marco institucional particulares. Llobet, 2010, y parece atinado preguntarse por la manera en que su implicación en culturas institucionales establecidas dotó de contenido a una afirmación tan sencilla desde el punto de vista abstracto pero tan inasible como la de que los niños y las niñas son sujetos de derechos per se. De tal modo, indagaré en este ensayo acerca del modo en que el complejo proceso de institucionalización local del discurso de los derechos de niños, niñas y adolescentes en tanto nueva epistemología, para comprender a la infancia, fue mediado por saberes y Llobet, 2009 y 2012. En esta mediación es posible encontrar, desde mi punto de vista, una de las determinantes en la limitación de la eficacia culturalmente transformadora de la CDN. Por su parte, es una de las fuentes de reinterpretación local del significado del niño sujeto de derechos y de la propia tarea de restitución de derechos. Si bien he trabajado en extenso estos temas con anterioridad, y de hecho han sido una constante en mis investigaciones en el último decenio, lo que he analizado como prácticas institucionales, estrategia y discursivas, matrices de significación, etc., aquí se inscriben las estrategias de los actores entramados en redes de relaciones institucionales, en un contexto sociohistórico específico. Este giro me parece necesario, dado que de otro modo resulta difícil poner en perspectiva la intencionalidad transformadora de los actores involucrados, quienes aparecerían solo como meros autómatas de la institución, total o reformada, como señalara Claudia Fonseca, y se convalidarían así las posiciones que reducen las transformaciones institucionales a un simple cambiarle la cabeza a la gente, gente que, por supuesto, está equivocada. Mi punto de vista aquí entonces, lejos de sostener que las instituciones son reducibles a ideas en la cabeza de las personas, insiste en de subjetivación, pero que el mismo tendía a desaparecer cuando se modificaba el contexto de entrevista. Pensar la infancia desde América Latina. 212. Recordar que los procesos de interpretación institucional en los que se concretan prácticas de administración del bienestar de la niñez constituyen aspectos definitorios del campo de intervención. Desde ese punto de vista, la multiplicidad de discursos institucionalizados en un contexto específico no puede ser considerada a priori como dotada de coherencia a partir de la supuesta eficacia totalizante y transformadora del discurso de derechos. Todo lo contrario, es necesario considerar cómo, en distintos escenarios específicos y alrededor de problemas concretos, tales discursos permiten a los actores sociales significar, y de qué maneras, lo que constituirá problemas sociales meritorios de intervención. De modo que tales procesos se asumen como conflictivos y provisionales, y a su vez, se dan de manera local. En tal sentido, las redes de actores y organizaciones que lo protagonizan constituyen un campo, Bourdieu, 1999, Villalta, 2010, en el que las disputas por la constitución de espectros de acción movilizan discursos y producen interpretaciones específicas. Para desplegar estas ideas, el capítulo se organiza de la siguiente manera. La primera parte constituye un despliegue de las categorías organizadoras del argumento general, la segunda será una consideración sobre los antecedentes institucionales del campo de políticas para la infancia. En tercer lugar, las particularidades del contexto de institucionalización del discurso de derechos en Argentina y el papel de la psicología a nivel micro de las prácticas y negociaciones institucionales, para concluir intentando sumarizar este proceso y señalar las líneas de fuga en el presente. Categorías de infancia y los saberes sí, una mirada sobre la institucionalización de infancia, parafraseando Bourdieu, no es más que una palabra. Es decir, calibrar el alcance del proceso de invención moderna de la infancia, harto teorizado a partir del planteo de Aries, 1987, debiera conducir a realizar un doble movimiento en el plano AINT intelectual. Por un lado, señalar el carácter naturalizado de la infancia como momento de la vida, y convergentemente, analizar su eficacia como categoría social institucionalizada. Bourdieu, 1998. Estos procesos de categorización de las edades ha sido abordado por Hubert Brook, 1994, como modo de organización social de las relaciones interetarias, y por los estudios sociohistóricos como proceso institucional, de creación de estatalidad y de establecimiento de campos de saberes expertos.
Específicamente, es bien sabido que la construcción de categorías clasificatorias con base en significaciones naturalizadas sobre la familia, las relaciones de género. La infancia es por un lado central al tratamiento estatal de la 213. Valeria Llobet. Infancia y por otro, central a la reproducción de las instituciones que construyen. Como largamente señalaron las investigaciones historiográficas, Sapiola, 2006, el debate alrededor de la construcción de la institucionalidad estatal a inicios del siglo XX concentraba ingentes esfuerzos en el establecimiento paralelo de las categorías de destinatarios de la que se esperaba especializada acción del Estado. Su eficacia simbólica ha sido grande, si no en la vida de los sujetos a los que se clasificaba con ellas, al menos en el campo discursivo mediante el cual, desde el Estado, se piensan los problemas y sus soluciones. Las categorías menor, alumno, hijo o legítimo configuraban equivalentes trayectorias diferenciadas para los sujetos así clasificados, mediante el recurso a criterios que solo arbitraria y moralistamente vinculaban con la edad y los procesos evolutivos, a los que no obstante en algunos casos apelaban. Parece así atinado hipotetizar que, si la infancia surgiera con la familia para traducir de manera harto simplista la tesis de Aries, su fragmentación en categorías jerárquicamente diferenciadas es producto de la combinación de la lógica estatal y el proceso de sentimentalización de la infancia que hizo de esta un objeto relevante de intervención. En efecto, la acción estatal requiere de la clasificación de distintos tipos de niños para su interpelación por dispositivos jurídico-institucionales específicos. Hijo, alumno, menor, niño trabajador, constituyen ante todo categorías de intervención diferenciada, tienen tanto puertas de entrada como zonas de visibilidad e invisibilidad diferentes, y emergen de la segregación de los tipos de familia en razón del carácter moral y afectivamente apropiado de los cuidados brindados. En otras palabras, son categorías que cobran una densidad específica o directamente son creadas, por la intervención del Estado 2. Como deja ver Sapiola, 2007, menor, no era una categoría de clases. Clasificación de individuos con sesgos moralmente sancionatorios antes de su inscripción en la institucionalidad estatal. Es la estatalidad la que dota de poder segregacional a lo que antes emergía como descripción de un estatuto jurídico 3. 2. En estricto sentido, el foco en los niños y en el hogar derivaba de una compleja red de necesidades e intereses soportadas por nociones de profilaxis social, en el sentido de Doncelot, y de procesos de profesionalización y debate, a la sazón, mundiales, alrededor de la protección y el bienestar de la infancia, y su directa vinculación con la cuestión social. Suriano y Boubisi, 2006. 3. Por supuesto, ni la esfera jurídica existe como tal por fuera de la estatalidad, ni es posible pensar que la distribución jurídica de derechos, obligaciones y capacidades no cree instituciones. Todo lo contrario, desde el punto de vista de la eficacia de la ley, la infancia es una institución cuyos límites son instituidos legalmente. Lo que. Pensar la infancia desde América Latina. 214. Del mismo modo, Milanich, 2001, señaló la distancia entre la ley y las prácticas sociales como un núcleo de diferenciación social, afirmando que en las leyes de familia tuvo lugar, en el Chile decimonónico, una reinscripción de las relaciones de clase a partir de la clasificación jurídica de la filiación en formas jerárquicas y diferenciales. En otras palabras, y como señalara Bourdieu, 1998, las categorías aparentemente descriptivas resultan tanto prescriptivas como prefemativas. Yendo apenas más allá de los bordes de su planteo, es atinado registrar que el carácter segregacional implica un procesamiento específico de las vidas de las personas concretas, procesamiento asociado, al tratarse de niños, a instituciones que reemplazan aquellas fallidas en el proceso de socialización. Y que este procesamiento, y en es institucionalmente distinguible, se asocia al establecimiento de un tipo de saberes específicos operando en la clasificación. En suma, el proceso de establecimiento de la categoría infancia conllevó la sedimentación de significaciones del concepto, la transformación del tratamiento de niños y niñas, la definición de relaciones paterno-filiales 4. Tales significaciones fueron legitimadas en cuerpos y campos de saberes pediatría, psicología, pedagogía, trabajo social, que las dotaron de una renovada fuerza, constituyeron la idea de normalidad, a partir del cual se establecerán las jerarquías entre categorías diferenciadas. ¿Qué deberíamos especificar aquí en relación al papel de la psicología en el proceso de institucionalización del discurso de derechos y el establecimiento hipotético de la categoría niño sujeto de derechos? Es el mismo cuerpo de saberes y el mismo tipo de actores el que a inicios del siglo contribuyera a la segregación entre niños alumnos y menores en riesgo. El papel de los saberes y en los dispositivos de intervención estatal ha sido ampliamente abordado en las reflexiones críticas o Brilla Escuela, en las que emergió la tesis sobre el papel de la psicología y la pedagogía en la capilarización de los modos de control. Quiero señalar es que tales instituciones se activan con consecuencias concretas en las vidas de las personas mediante el recurso a otros dispositivos estatales, dispositivos de intervención y políticas sociales específicas. 4. Sericer, 1994, señala que en el contexto estadounidense se consolidó, hacia la misma época, un proceso de transformación del valor social de los niños, cuyo énfasis pasó de un valor económico instrumental a un valor sentimental, en vinculación con un tipo de domesticidad específica. Una domesticidad desplegada alrededor de la demostración de afecto y no ya mediante la responsabilidad solidaria por el cuidado y la provisión. La expresión verbal y física del amor asexuado heredero del romanticismo será el modo de concebir cuidados y vínculos paterno-filiales, nunca sobre la insistencia, mayormente vínculos materno-filiales. 215. Valeria Llobet. Simbólico sobre la infancia y la producción de categorías específicas de niños. En esta línea, los trabajos de Julia Varela, Jorge La Rosa, Francine Moel, Jacques Doncelot, Robert Castel, definieron como el despliegue del psicopoder, la gestión de los riesgos, la construcción de la infancia normal, en fin, la psicologización y psicopatologización de la infancia, los modos de uso de la psicología en el dispositivo escolar para el contexto europeo.
La influencia de estas ideas en nuestros contextos puede aislarse en los estudios sobre los congresos panamericanos, Gay, 1998, Rojas Novoa, 2012, y muestran una mayor presencia de médicos, abogados y trabajadoras sociales como actores centrales del campo. En tal sentido, los saberes y sobre el niño, la crianza, la enseñanza, imbuyen de legitimidad científica, modernidad y humanismo a la pediatría, la puericultura, la pedagogía. Rose, 1996, ha propuesto que el poder de la psicología inicialmente se derivó de su capacidad de organizar, simplificar y racionalizar dominios de individualidad humana y de diferencia que emergen en el curso de un proyecto institucional de cura, reforma, castigo, management, pedagogía y similares. Pero al simplificarlos, los transforma de modos fundamentales. La psicología, para Rose, 1996, produjo un rango de nuevas autoridades sociales en el campo del gobierno de las conductas mediante el management de la subjetividad. De una manera convergente con la idea central de Fraser, 1989, respecto a la potencia pragmática y política de los discursos para interpretar las necesidades, en particular el discurso experto en el plano de la política social, Rose, 1996, señala que textos, procedimientos y prácticas alrededor de la persona no son meras representaciones de la subjetividad, ni solo funcionan como creencias culturales, sino que constituyen regímenes de significación que se anudan a programas sociales, intervenciones y proyectos administrativos. Fraser, 1989, por su parte define al discurso experto como uno de los discursos legítimos de interpretación de necesidades en el contexto histórico y cultural actual. En tal esquema, el discurso experto mediante la articulación de lenguajes, vocabularios, paradigmas argumentativos y modos de subjetivación, cumple la función de ser un puente administrativo desde el Estado mediante el cual se despolitiza nuevamente un problema. Aportar herramientas de administración, y consecuentemente estabilizar interpretaciones que permiten la despolitización de un conflicto al ser tratado como necesidades en las políticas sociales, constituyen entonces las aristas centrales para analizar el discurso si en tanto discurso experto en el Estado. Pero ese trazo grueso no satisface plenamente la necesidad de integrar y pensar la infancia desde América Latina. 216. Analizar las sutilezas, matices y contradicciones de este proceso en el contexto concreto que estoy abordando. La exploración de los modos en que el discurso se adquiere eficacia como discurso experto en el Estado en el contexto de la institucionalización de la CDN es compleja, y es necesario insistir en el hecho que el proyecto inicial de los actores que lo encarnaron era de contestación de formas de concebir la infancia de los sectores populares asociada al desvío, la moralidad, la peligrosidad. En tal sentido es que más que considerarlo meramente como un problema disciplinar o abstractamente como un régimen de verdad, parece necesario y es escribirlo en la institucionalidad estatal en la que constituye una de las fuentes principales para dotar de sentido a lo que los actores del proceso querían pensar, como se dijo apenas arriba, un proyecto emancipatorio de ampliación de derechos. El lugar inicial que el discurso se tomó en las políticas de infancia, adjetivadas como alternativas a inicios de la década del 90, fue el de aportar espectros de comprensión y campos de acción, en particular respecto del delito juvenil y de aquellas situaciones que eran concebidas como producto del abandono, especialmente los niños y niñas en la calle. De alguna manera, parece haber permitido redefinir el abandono moral y material, 5 con que se inaugurara, casi un siglo antes, el tratamiento estatal de la infancia de sectores populares, o al menos aquellos segmentos designados como menores, en esa misma definición. Pero no debería pensarse que se trata de una traslación sin más. En Argentina, la implicación de heterogéneos campos de sentido sobre los derechos humanos, el papel del Estado dictatorial y sus raímoras, los efectos en desigualdad y pobreza dejados por las dictaduras, permitieron tornar la categoría niño sujeto de derechos como el opuesto total al menor abandonado o al menor en situación irregular, y de este modo, lo transformaron en una suerte de punta de lanza para la transformación buscada. En efecto, una parte importante. 5. La idea del abandono y la necesidad del patronato suponía concepciones sobre las necesidades infantiles que se centraban en la idea de la higiene moral, física y la formación educativa. En tal sentido, la familia apropiada era una familia que pudiera proveer, con una combinación de la mano firme del padre y la mano dulce de la madre, disciplina y afecto. Los sentidos que se construyeron, movilizaron y articularon a principios de siglo convergían en la sentimentalización de la familia, la moralización de la familia obrera mediante la difusión del modelo hegemónico de familia nuclear, la transformación de las ideas sobre la domesticidad femenina y el valor en ella de la crianza, en fin, el proceso de consolidación de un conjunto de ideas alrededor de la maternidad, la infancia, la crianza, Nari, 1996, Cericer, 1994, Cose, 2006. Madero y Devoto, 1999. 217. Valeria Llobet. Desde la reforma se vinculaba con el reemplazo total de las categorías clasificatorias de los niños, en una lectura para nada ingenua del valor de las mismas, como se señaló al inicio de este apartado. Pero era una punta de lanza opaca que más bien se concentraba en señalar de manera totalizadora la institucionalidad historia anterior como el viejo paradigma al que hay que desmantelar. Por supuesto, más allá de la adhesión a la vaga idea de la democratización y la consideración de los niños como mucho más que meros objetos de intervención, poco se sabía del cómo hacer, y proliferaron estrategias de acción autodenominadas alternativas, único atributo en el que se coincidía transversalmente en un escenario dicotomizado por lo viejo malo a destituir y lo nuevo bueno a instaurar. Antes de profundizar sobre este aspecto, es necesario revisar de qué se trataba aquel escenario a reformar. La institucionalidad para la infancia en Argentina llevaba, a inicios de la década del 90, como mínimo 80 años de consolidación, si consideramos la década de debates en torno a la ley de patronato de menores como un tiempo inaugural. ¿De qué modo fue mutando tal institucionalidad y cómo se vinculó con los saberes sí?
Fueron estos saberes y actores una novedad que llegó con las aspiraciones reformistas de la última década del siglo XX. La paulatina psicologización de las políticas para la niñez y la emergencia del discurso de derechos a partir de la década del 50, pero con más claridad después de 1960, nuevas disciplinas disputaron con la pediatría y la asistencia social el espectro de saberes sobre la infancia, y podemos ver la marca de su paso por los nombres institucionales y programáticos. El psicoanálisis infantil, cuya difusión por fuera de los sectores intelectuales se reflejó, entre otras cosas, en la escuela para padres y los debates sobre desmanicomialización, psiquiatría comunitaria y antipsiquiatría en Gran Bretaña, Estados Unidos e Italia, convergieron en colocar a la psicología y el psicoanálisis en un lugar de privilegio para dar cuenta de las necesidades infantiles en contra de procesos de institucionalización signados como deshumanizados e iatrogénicos, y abrieron paulatinamente el interior del Estado la interlocución con nuevos profesionales si a inicios del siglo XX los promotores del bienestar infantil eran por una sentimentalización de la vida infantil que dio lugar a nuestro concepto moderno de infancia. A tal sentimentalización surgió una psicologización de la representación del niño. El proceso de psicologización fue de la mano de una nueva inscripción del niño en su familia, en la que el abandono se desplazó de su connotación moral. Pensar la infancia desde América Latina. 218. Para ser tratado en clave científica a partir de las tesis psicoanalíticas sobre la constitución subjetiva. Los gobiernos dictatoriales de la década del 60 reemplazaron las denominaciones institucionales y programáticas de menores para pasar a ser de menores y familia. Como fuera señalado por COSE, 2006, las preocupaciones que originaron la protección a la infancia rápidamente incorporaron demandas de múltiples actores para dar lugar a la protección de la madre obrera en la década del 30, y desde allí paulatinamente a la familia, en una suerte de paradojal combinaciones entre integrismo católico y psicoanálisis infantil 6. Este deslizamiento se acompañó de debates relativos a la institucionalización y sus consecuencias a la educabilidad durante la institucionalización, y a la necesidad de reintegración familiar de los menores. El estudio del niño y el adolescente institucionalizado, de 1967, derivados del influjo que tanto la antipsiquiatría británica como la psiquiatría comunitaria estadounidense obtuvieron a nivel local, y el Congreso del Menor Abandonado, de 1969, fueron ejemplos del giro intimista promovido por la psicología, junto con la medicina y la pedagogía, al indagar por las formas familiares del abandono y del maltrato, en tanto el régimen de familia sustituta, Duane-Weiss, 1997, emergía como tratamiento alternativo modelo. A finales del gobierno de la NUCE e inicios del breve interregno peronista, se publicó la Política Nacional del Menor y la Familia, 1973, y se realizó el primer Encuentro Nacional de la Familia, 1974, cuyas conclusiones se centraron en la utilización de tratamientos que no implicaran internación y en el desarrollo de estrategias de prevención. Durante la última dictadura militar, 1976 a 1983, el discurso familiarista del régimen, que planteaba la responsabilidad total por el comportamiento de los hijos a los malos padres, 1997, Campbell. De maneras que resta explorar en profundidad 7 con estrategias de tratamiento con bases y que visualizaban el ámbito familiar como el escenario privilegiado de determinación de los conflictos afectivos, cognitivos y comportamentales de los niños, orientación familiar. 6. Por supuesto, ello no implica que familia significara lo mismo para los diferentes actores, todo lo contrario. Sirve para señalar la confluencia desde posiciones opuestas en un modelo explicativo, moral o afectivo, que va desplazando las formas de comprensión institucional del fenómeno y permite la convivencia en un mismo espacio de tales interpretaciones conflictivas y en oposición. La capacidad de pervivencia de estos posicionamientos contrapuestos en las culturas institucionales es algo que aparece evidente en los análisis de las prácticas del presente. 7. Con la excepción de Villalta, 2012, casi no se conocen trabajos de investigación que hayan explorado las políticas para la minoridad durante la última dictadura militar. 219. Valeria Llobet. Hogares de preegreso, pequeños hogares. Asimismo, las hizo convivir junto con estrategias de militarización tales como la gendarmería y la policía infantiles, la militarización de las escuelas de frontera, las becas de estudio e ingreso a los institutos militares, etc. En tal sentido, es posible señalar que desde las décadas del 50 y 60, en consonancia con procesos culturales más amplios, los saberes y discursos y comenzaron a dialogar por voz propia, con las políticas para menores y familias. En efecto, si durante la primera mitad del siglo XX, médicos, abogados, pedagogos y trabajadoras sociales movilizaban en su legitimación saberes y, en la segunda mitad del siglo serían directamente las y los psicólogos y psicoanalistas quienes comenzarían a disputar en el plano estatal, por un campo profesional. En este proceso, posicionamientos políticos, momentos sociohistóricos y trayectorias personales hacen la trama específica de los modos de constitución de tal campo. En el contexto de la institucionalización del discurso de derechos, no obstante, otros procesos concurrieron, que es necesario incorporar a la comprensión de sus resultados actuales. Asimismo, el proceso de psicologización de la asistencia a la infancia pobre implicaba también, en muchos casos, posicionamientos antidictatoriales y de compromiso con los derechos humanos, o cuando menos, de cuestionamiento al tratamiento deshumanizado. De modo tal que procuraré considerar de manera específica la institucionalización del discurso de derechos a la luz de un caso particular. Derechos de qué niño. El niño sujeto de derechos y el saber hacer si a partir de sus múltiples impactos, muchas veces no identificados como diferenciales por su mutua implicación, es que se estableció un consenso alrededor de la CDN como un hito histórico transformador. A tono con las tempranas expectativas que emergían a fines de la década del 80, que bregaban por un cambio epistemológico en la forma de tratar política y socialmente a los niños, y IDH, 1987, la CDN fue visualizada, en un razonamiento más vale tautológico, como el hito de inauguración de un nuevo paradigma, que modificó un campo institucional homogéneo y con límites claros, el de la minoridad 8.
8. Lejos de analizar los modos en que el discurso de derechos es apropiado y significado localmente, el consenso respecto del proceso de institucionalización de la CDN ha tendido a dar por sentado que su significado es a la vez universal y transparente. Por ejemplo, así como tempranamente se consideraba que la CDN era de aplicación inmediata, la distancia entre la expectativa de transformación y los logros efectivos era atribuida a la resistencia de actores del paradigma a destituir, Villalta, 2010, Jovet, 2009. Asimismo, los resultados inesperados son pensar la infancia desde América Latina. 220. La psicología y el psicoanálisis, como saberes autorizados sobre la infancia, proveyeron de una clave interpretativa a un escenario político ávido y necesitado de un contenido que oponer al saber jurídico minoril, concebido como una suerte de palacio de invierno del patronato. En tal batalla, las nociones de necesidad y riesgo fueron surgiendo como pivotes conceptuales desde los cuales las y los trabajadores podían construir saberes alternos 9. Las teorías sobre el apego y la deprivación infantil permitieron articular ideas sobre la necesidad de estabilidad emocional y la vinculación con figuras afectivas estables como condición de estructuración psíquica, Woodhead, 1997, y explicaciones sobre la delictuosidad en clave de síntoma de falta de amor maternal. Como propusiera Rose, 1996-1999, el saber se configuró así un campo legítimo de intervención profesional, y actores situados lo reconstruyeron como un refugio desde él. ¿Cuál enfrentar al patronato? En este periodo, que es posible denominar laxamente como proceso de transición, entre la suscripción de la CDN en 1989 y la sanción de la Ley de Protección Integral en 2006, y dado que la división del campo de políticas de infancia en dos posiciones tajantemente diferenciables, tutelares y garantistas, no resultó posible echar luz a las multiplicidades de sentidos, porosidades, misturas, que hacían de ambos lados del debate una suerte de totalidad compleja, excepto en algunas investigaciones, Jovet, inadecuados de las prácticas han sido considerados señales inequívocas de prácticas erróneas, distanciadas de las ideas apropiadas de derechos de niños y niñas. Varios problemas teóricos y políticos emergen de este hecho. Por un lado, un tratamiento de la transformación como restringida a un plano normativo y estructural, que trata a las instituciones como cajas negras y a los actores sociales como meros implementadores. Por otro, el desconocimiento del carácter performativo del lenguaje que, en palabras de Williams, no solo nombra la realidad social, sino antes bien, la crea. En tercer lugar, desconoce que infancia es antes que un estadio natural, una categoría social e históricamente construida. Finalmente, el carácter conflictivo y negociado de los significados y alcances de la noción de derechos y del mentado carácter construido de la propia significación de infancia y niñez son invisibilizados detrás de la idea de una apropiada interpretación de los derechos. De niño barra diagonal a, asociada a una concepción psicológica de la niñez como momento de la vida, y de la infancia como institución social. 9. Aquellos y aquellas que se reunían en organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales para movilizar la opinión pública, los poderes estatales y el sistema político, coincidían solo parcialmente con estos otros actores. Así, los discursos y definiciones producidos por el UNICEF, por ejemplo, no obstante su amplísima divulgación inclusive en el medio académico, no eran pasibles de ser directamente traducidos en el plano de las prácticas. Por su parte, suponer ello llevaría a correr el riesgo de creer que los trabajadores no eran agentes reflexivos que interpretaban tales enunciados. 221. Valeria Jovet. 2009, Villalta, 2010. A esa división se sobreagregó una clasificación institucional. Los actores embanderados con la doctrina tutelar a destituir se concentraban en el Poder Judicial y en el Consejo Nacional del Menor y la Familia, visto como heredero del Patronato de Menores, por su propio vínculo con la justicia de menores, aun cuando fuera creado en 1990 como parte de la adecuación nacional a la CDE. Los promotores del paradigma garantista abogaban, desde academia, organismos internacionales y OSC, por transformar el accionar estatal, Villalta y Jovet, 2011. De tal modo, la disputa se distribuye en, por un lado, una reorganización de competencias institucionales, Villalta, 2010, y, por el otro, en el establecimiento de una novedosa forma de comprensión de la protección a la infancia. Los trabajadores se conformaron, en relación con las disputas señaladas y dentro del entonces Consejo Nacional, una vanguardia transformadora. En efecto, sus primeras inscripciones se concentraron en el programa de libertad asistida planta A, creado prácticamente junto con el organismo, y adoptado como principio en varias jurisdicciones judiciales, Mureman, 1997, y administrativas del país. El plan consistía en la primera experiencia de acompañamiento a niños y adolescentes catalogados como en conflicto con la ley penal, sin mediar su internamiento institucional. De tal manera, las y los trabajadores del programa establecían regímenes de apoyo personalizado, que incluía reuniones con los adolescentes. Casi exclusivamente la población se componía de varones de entre 14 y 18 años, visitas a su domicilio, apoyo para la realización de trámites vinculados con la escolarización y el empleo, y la realización de informes periódicos al juzgado de menores en el que radicara la causa. En estricto sentido, el programa implicaba que las tareas usualmente asignadas a las trabajadoras sociales del Poder Judicial fueran ahora realizadas por un conjunto de profesionales. Mayoritariamente sí, radicados en el organismo del Poder Ejecutivo. El hecho de que las y los trabajadores contratados por el Consejo Nacional del Menor y la Familia fueran prioritariamente psicólogos, jóvenes recién graduados en su mayoría, era, en palabras de ellos mismos, producto del empecinamiento de la primer coordinadora del programa quien defendió la pertinencia de reemplazar el modelo de intervención del trabajo social, visualizado como estrictamente de control. Imágenes de burócratas impertinentes rodeaban la figura del asistente social del juzgado, sancionada como desapegada de los niños, niñas y adolescentes, quienes eran para ella meros legajos 10.
10, por supuesto, desde el punto de vista de la trabajadora social del juzgado, los psicólogos se constituían muchas veces en una suerte de empecinado contradictor. Pensar la infancia desde América Latina. 222. Desde tal programa, comenzaron a levantarse tres de los argumentos centrales a las propuestas de reforma: la internación de los niños como eje de los problemas a erradicar, los programas alternativos a la misma como eje de organización de la intervención, y el contrato terapéutico como garantía de eficacia en lugar del control directo judicial. La definición de la institucionalización de los menores como problema se vinculaba con la idea de la especificación del tipo de tratamiento de acuerdo con el tipo de problemática. Así como a fines del siglo XIX y principios del siglo XX el planteo central consistía en que la amoralidad de los niños era diferenciable de la criminosidad adulta en tanto constituía su prolegómeno, a fines del siglo XX era necesario distinguir la vulnerabilidad de la criminalidad, aun cuando ambas fueran explicadas a partir de alguna falla en los soportes afectivos y materiales que deberían haber provisto la familia y la sociedad. La búsqueda de la separación de las problemáticas penales de la SO. Ciales era así un principio articulador central de la reforma buscada. Por su parte, la institucionalidad general con la que se conta BA, si bien restringida y en mutación desde la década del 60, se vinculaba para los actores con los grandes institutos cuyo funcionamiento era rápidamente homologable al manicomial. En ellos, niños barra diagonal a huérfanos o cuya familia de origen era desconocida, niños y niñas cuyas familias no resultaban capaces de protegerlos adecuadamente, cuando menos, de la intervención estatal, o directamente los ponían en riesgo desde el punto de vista de las instituciones, niños y niñas con problemas de comportamiento, se mezclaban con niños barra diagonal a que eran acusados de haber cometido un delito. Si bien la situación no era tan sencilla, en tanto los dispositivos en efecto eran múltiples, alrededor de la mitad de la población asistida por el Consejo Nacional del Menor y la Familia hacia 1993 se concentraba en los dispositivos institucionales, tradicionales, pronatas, 1993, y dentro de ella. Convivían distintos tipos de problemas que ahora se pasaban a definir como merituando tratamientos diferenciales y que además no podían ser provistos en un tipo de institución que era considerado iatrogénica. Eran así necesarios cursos de acción alternativos, cuyo desarrollo había comenzado a ser explorado desde fines de la década del 60. Las organizaciones de la sociedad civil que comenzaron a proliferar al calor de la reforma del Estado, proveyeron a este de una herramienta sencilla y económica para sortear las dificultades y costos de la reforma institucional. Por su parte, proveyeron a jóvenes pro de sus prácticas, a veces levantando hipótesis solipsistas que evadían el contexto de niños, niñas y adolescentes. 223. Valeria Llobet. Profesionales y recientes egresados de carreras, ahora masivas luego de la reapertura o reforma del retorno democrático, de una inscripción laboral y un campo de acción más seguro que el albur del consultorio particular y el autoexplotado trabajo honorario en el sistema de salud. Académicos, activistas, trabajadores comprometidos con la RFMA, comenzaron al mismo tiempo a denunciar la situación de niños barra diagonal hacia adolescentes internados en comisarías e institutos de menores. La eternización de sus causas y la violencia policial e institucional de que eran objeto fue una bandera de derechos humanos que señaló, junto con la normativa internacional, la problematización necesaria de los adolescentes en conflicto con la ley. El saber si proveyó en este contexto una salida importante. El delito, cometido por niños barra diagonal hacia adolescentes, fue inscrito en esquemas explicativos vinculados con la deprivación subjetiva, la vinculación del sujeto con la ley, y el problema del deseo en contextos sociales de exclusión. De modo tal que el delito juvenil, adolescente o infantil fue inscribiéndose más y más en un registro subjetivista, leído como síntoma y deslizándose subrepticiamente a una nueva asociación fuerte con la pobreza. Los adolescentes que delinquen son los pobres, los excluidos, los desamparados por el Estado. El esquema práctico para oponer esa lectura y propiciar los circuitos de intervención alternativo implicaba que se limitara el poder del juez de menores, figura emblemática del sistema que se buscaba destituir. Villalta, 2010. La disputa entre las lógicas penal punitiva y terapéutica, institucionalmente distribuida 11, tenía en el saber sobre el caso su campo de batalla. En efecto, para las barra diagonal los trabajadores y que enfrentaban a la trabajadora social del juzgado, informar del conocimiento del caso al juez de menores era tanto una falla ética grave como un problema técnico que minaba el contrato terapéutico en el que había sido obtenido. De tal modo, una miríada de estrategias GIA prácticas fueron desplegadas para extraer el caso del imperio de la lógica judicial, y para ello fue de inestimable auxilio tal saber si, en tanto funcionaba otorgando legitimidad y legibilidad institucional a tales estrategias. En efecto, incorporar en un informe una cita de Winnicott o de Manouni brindaba el principio de autoridad necesario para que fuera leído como parte del código aceptable para justificar decisiones, y paulatinamente legitimado como saber técnico. 11. Dado que se identificaba dentro del Poder Judicial un núcleo si no tan proclive al cambio como sus colegas del Poder Ejecutivo, frente al cual las y los trabajadores sociales disputaban interpretaciones que, desde el punto de vista de estos últimos, procuraban reponer el contexto social del sujeto. Pensar la infancia desde América Latina. 224. Desde estas batallas iniciales, libradas durante los finales de la década del 80 y de lleno en la década del 90 a hoy, median transformaciones sustantivas. Una de ellas es que ese saber otrora transformador es hoy el discurso legítimo que solventa los fundamentos del tratamiento de las personas menores de edad en conflicto con la ley penal. Así, frases como, los chicos y los adolescentes no están aquí, frente a nosotros, para ser vigilados y castigados, están aquí para ser reconocidos en su condición de sujetos deseantes, o el posicionamiento del sujeto frente a la ley es fundante de la subjetividad, pueden encabezar, y de hecho lo hacen, hoy el desarrollo de los fundamentos de los programas de asistencia. La idea de una vinculación íntima entre la comisión de un delito y las fallas en la estructuración subjetiva, provocadas por una lábil inscripción de la ley simbólica en los sujetos, propiciada por una
Si edad excluyente, más o menos sumariza las ideas al respecto que son movilizadas en los programas sociales. El solapamiento entre delito y síntoma, y entre delito y pobreza, permiten ver la manera en que aquello que procuraba ser transformador y liberador parece haber caído preso de una trampa que corre el riesgo de transformarlo en un discurso experto afín al gobierno de los jóvenes de sectores populares, y así provocar también sufrimiento o deslizamientos cínicos en los trabajadores que constituyen sus prácticas a su sombra. A su vez, aquel campo profesional en ciernes en la década del 90, cuya defensa requería del convencimiento militante de sus actores, está hoy legitimado. La legislación de protección de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, define los equipos técnicos de los sistemas de protección como compuestos por psicólogos, trabajadores sociales y abogados. Los psicólogos son legítimos interventores en las políticas de infancia, el saber si es requerido en la delimitación de competencias y acciones en la implementación de los sistemas de protección, en los centros de desarrollo infantil, en las intervenciones sobre violencia y maltrato. Pero no solo, sino que diversos relevamientos de los objetivos de las políticas de protección a la infancia desarrolladas en los niveles nacionales y metropolitanos, desde el 2006 en adelante, muestran en diversos grados y con distintos signos, la singularización y psicologización de los objetivos de intervención, Jovet y Litichever, 2009, así como la dominancia de interpretaciones psicologistas de las necesidades y los riesgos que motivan la intervención, Litichever, 2012. Magistris, Litichever y Jovet, 2010, en una especie de multiplicación de cuasi programas de salud mental. Múltiples argumentos presentaron el modelo de tratamiento terapéutico como la forma de sortear el efecto iatrogénico de la INSTI. 225. Valeria Jovet. Institucionalidad minorí, y el modelo de vínculo y trabajo, caso a caso, apareció como la herramienta necesaria para la implementación de los principios de derechos del niño. A la deshumanización de la institución total y el anonimato del vínculo de control despersonalizado, se oponía un saber sobre los vínculos que se sostienen en el deseo. Las instituciones paradigmáticas para la infancia en la ciudad de Buenos Aires, pioneras junto con Guaymallén, Mendoza, en la incorporación de medidas alternativas acordes a la CDN, construían su discurso INS institucional alrededor de la voluntariedad del tratamiento como eje fundamental en el respeto a los derechos de niños y niñas. Que el chico venga porque quiera, que demande la intervención, que exprese su deseo de volver con la familia, eran los marcadores de la intervención modelo que se buscaba construir. Tales tendencias han cimentado la tesis de que el discurso de Dir Chas es despolitizado por su interpretación sí, Jovet, 2009, y similar. Mente, que los derechos del niño configuran un punto de toque para la individualización y psicologización del gobierno de la infancia, Sketch, 2008. Asimismo, la puesta en sentido de la frase niño sujeto de derechas tendió a enfatizar la reinscripción de la idea de sujeto en un campo de interpretación y a relajar su inscripción en una trama de sentido legal. La combinación entre saberes y discurso de derechos parece tejer una trama de normas que regulan la vida de los niños en las instituciones escolares, sanitarias, familiares, dando lugar a una proliferación de intervenciones micro en las que las interacciones entre adultos y niños y entre los propios niños son analizadas bajo una magnífica lupa normativizante, destinada a capturar tempranamente anomalías 12. No obstante esta dominancia, hemos detectado, en investigaciones recientes que enfocan en las representaciones y prácticas de agentes del sistema. 12 nos referimos a un campo que hemos explorado poco, pero que regula las relaciones familiares y sociales y amplía el campo de intervención escolar, sanitario y jurídico hacia niveles poco tiempo atrás considerados invisibles, dado su carácter íntimo, nimio o inocuo, reproduciendo la tupida red, en palabras de Villalta, de especialistas e intervenciones que era señalada como típica del patronato. Por ejemplo, la normativa que indica que una demora de más de 2 horas en retirar a un niño de la escuela debe ser derivada a la Guardia de Abogados del Consejo de Derechos de la Ciudad de Buenos Aires, o que maestros barra diagonal no deben tocar a niños y niñas de modo que ante la eventualidad de un accidente tal como orinarse encima, el niño o niña deberá esperar sucio hasta que los adultos responsables lleguen a retirarle. O bien los distintos modos de lidiar en el sistema escolar o de salud con los indicios de violencia, su invisibilización y ocultamiento o su hipervisibilización. En situaciones altamente particularistas. O los modos en que la trama de relaciones entre médicos barra diagonal así madres barra diagonal padres, o entre maestras barra diagonal o si madres barra diagonal padres, derivan en denuncias, pedidos de intervención específica jurídico-psicológica, solicitudes de cambio de escuela, judicialización del caso, etc. Pensar la infancia desde América Latina. 226. De protección integral 13, que se proponen interpretaciones alternativas y nuevos discursos, que tratan de asociar los derechos de los niños con la desigualdad social, Villalta et al., 2011, Jovet y Villalta, 2012. En suma, en el escenario de institucionalización del discurso de derechos de niños y niñas, el discurso sí proveyó un contenido al adjetivo, alternativa, y una imagen al niño sujeto de derechos. A mediados de la década del 90, trabajadores se disputaron con las trabajadoras sociales el ámbito de asistencia a las y los jóvenes que hubieran cometido delitos, y se alinearon con la necesidad de volver a trazar los límites entre la asistencia y el poder judicial. Maniobras extractivas del caso de la lógica judicial y su reinterpretación en una lógica clínica emergieron entonces como estrategias políticas. Jovet, 2002. Desde entonces, la proliferación de programas, acciones y problemas sociales vinculados con la infancia se ha especializado. Maltrato, trabajo infantil, desarrollo infantil temprano, adopción, en direcciones señaladas por tales saberes sí. Incluso cuando se dan debates alrededor de la pertinencia política de estas concepciones en el marco de la acción estatal, en particular alrededor de una nueva concepción de la acción del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a partir de 2007, pero el MITER, 2012, el discurso sí trasciende las fronteras disciplinares para consolidarse tanto en un discurso experto en el Estado, como en sentido común sobre la infancia y los niños 14.
Consideraciones finales. Las formas en que se ha dirimido provisionalmente la disputa en relación a los sentidos de infancia y las categorías apropiadas para su tratamiento han implicado la implicación entre derechos y saberes sí. Ello tiene entre muchas consecuencias posibles, una que contribuye a limitar o privatizar las interpretaciones institucionalizadas sobre los derechos, dejando por fuera un debate relativo a una tendencia intimista en la intervención estatal 15. Por su parte, contribuye a legitimar. 13. Con Sistema de Protección Integral, se denomina, en la actual legislación de protección a la niñez, Ley Nacional 26.063, del año 2006, a los organismos nacionales e infranacionales que tienen a su cargo las medidas de protección o restitución de derechos. 14. Es decir, como una dimensión de construcción de hegemonía en sentido gramsciano. Afirmar que el discurso se alimenta las concepciones de infancia en el sentido común no quiere decir que exista un significado social sobre la infancia, ni que no existan disputas alrededor de una pluralidad de significados divergentes, sino que es una determinada concepción suficientemente inespecífica de infancia aquella que es legítima y dominante. 15. Si bien no se trata de la única, es de destacar el debate que ha generado la asignación universal por hijo en relación a los soportes materiales para la crianza. 227. Valeria Llobet. A priori modos de intervención solo a partir de su adhesión a principios formales tales como el respeto a un plazo máximo de intervención, o el cumplimiento de la autoridad formal en la toma de medidas de protección de derechos, o el tipo de categorías movilizadas para catalogar el caso. Por supuesto, tales aspectos formales son resultado de disputas para lograr institucionalizar el enfoque de derechos de niños y niñas en institucionalidades remisas a someterse a control, por ejemplo el Poder Judicial. No obstante, constituyen un límite para repensar un escenario en el cual tanto los problemas de niños y familias, como los actores convocados a intervenir, han mutado. El papel del discurso sí ha sido, a partir de las disputas movilizadas por la CDN, el de catalizador de la institucionalización del discurso de derechos de los niños mediante su vinculación a sentidos específicos, y su consecuente emergencia como discurso privilegiado. Sobre lo infantil. Ello a partir de dos procesos convergentes. En primer lugar, es posible señalar un proceso de consolidación de las significaciones sobre la infancia contemporánea altamente fragmentarias y situacionales, pero equivalentes en la búsqueda de explicaciones en clave sí 16. Dan cuenta de una concepción del niño como un individuo con interioridad, cuya determinación biográfica se encuentra casi totalmente contenida en la vinculación con la madre en primer lugar, y con el padre en segundo. Poco importa si es posible reemplazarlos por sucedáneos, la remisión de las lecturas deterministas a la escena familiar y barra diagonal o subjetiva infantil parecen ser estables y naturalizadas, reencontradas en fenómenos tan apartados como la medicalización de los comportamientos infantiles en el ámbito escolar 17, la interpretación singularista de los procesos. Aun cuando su recepción dista de ser homogénea entre las y los trabajadores de los sistemas de protección. 16. Es necesaria una aclaración parroquial. En este campo si hacemos convivir, de manera herética, la psicología evolutiva, el conductismo, el psicoanálisis, la psicología genética, algunas versiones de neuropsicología, en fin, el espectro completo de saberes que independientemente de su fragmentación y disputas en el campo científico, conforman el amplio reservorio sí disponible para hacer sentido sobre lo infantil. 17. Vale aquí señalar que en el caso de procesos de patologización como los vinculados con el AD, discursos y discurso médico tanto convergen como se repelen. Convergen en el punto de atribuir la causalidad exclusivamente a una escena íntima y singular, por fuera de las relaciones y prácticas específicas en el contexto en que lo fuera de lugar emerge, con la consecuente desresponsabilización de los múltiples actores e instituciones involucrados en la reacción de un niño. C. Repelen en tanto el discurso se imputa al discurso médico el silenciamiento del sujeto, y el discurso médico procura la solución, mediante el recurso mágico y económicamente beneficioso para algunos, a la medicación. Pensar la infancia desde América Latina. 228. De violencia social que coloca a niños y adolescentes como protagonistas, las interpretaciones relativas a las fallas en el aprendizaje escolarizado, las evaluaciones de los comportamientos maternales en la crianza, las concepciones sobre el impacto de la pobreza en la infancia, etc. En segundo lugar, al mirar el proceso de institucionalización del discurso de derechos, esa clave se dialoga y reinterpreta la categoría niño sujeto de derechos, de modo tal que la dota de sentidos y la inscribe en campos de acción desarrollados a la sombra de tal noción psicológica de infancia. El límite intrínseco a esta comprensión radica precisamente en su potencia. ¿Qué quiero señalar con esto? La capacidad de articulación que aportó el discurso hacia un campo de intervención en transformación contribuyó al paulatino desplazamiento de la mirada desde la interioridad institucional, retórica de prácticas, sentidos, contra dicciones, actores, al pasado biográfico del niño. Así, dado que el ser institucional debía limitarse en tiempo y en tipos de acción, la intervención debía concentrarse más y más en reparar ese espacio biográfico, en una implicación cada vez menos problematizada entre prácticas de salud mental y políticas de protección de derechos. De este modo, las concepciones sobre la familia, lejos de problematizarse a la luz de las múltiples realidades halladas, se consolidaron alrededor del mito fundacional sí, la familia nuclear constituida por lazos sanguíneos o afectivos en los que las funciones de cuidado son desarrolladas, naturalmente, por los progenitores biológicos o sudáneos, aunque el plural tiende a esconder que se trata, en general, de la madre aquella a quien se le atribuye una ausencia determinante en el psiquismo infantil. Múltiples actores contestan estos sentidos, desnaturalizando el carácter heterosexual como naturalmente constitutivo de aquello que se llamará familia, pero no se avanza con claridad en el debate relativo a la psicologización de la comprensión de las funciones familiares.
La pluralización de actores institucionales vinculados en el presente con la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, moviliza sentidos sobre la infancia, lo propiamente infantil, la familia, a partir de los cuales los alcances y significación de los derechos se obran cuerpo y guían prácticas institucionales, que convergen con una transformación de las rutinas y formas de trabajo, así como modificación de las formas de financiamiento de los sistemas de protección. En esta pluralidad, diversas formas de comprensión de la protección son negociadas, y emergen posibilidades de contradicción respecto de las formas de imaginar lo infantil, los modos de ser niño, las distintas formas de organización del cuidado, las múltiples tramitaciones de 229. Valeria Llobet. Las afectividades amorosas y agresivas y las fragilidades que moviliza la crianza. Resta que se problematice, a la luz de la inscripción histórica e institucional de las distintas demandas políticas, el desplazamiento entre aquellas demandas fundacionales vinculadas con el cuestionamiento a la apropiación estatal de niños y niñas de sectores populares, cuyos fines moralizantes y de gobierno de conductas eran evidentes, y sus múltiples traducciones del presente, que, guiadas por el sentido común sí, en muchos casos parecen aspirar a que se constituya una familia. Un tipo particular de familia alrededor de un niño. Cuestionar la privatización de cuidados, derechos y necesidades promovidas por la articulación entre el discurso de derechos y el discurso si a nivel de las instituciones debería conducir a una reflexión más sistemática respecto a aquellas cuestiones que se establecieron como demandas históricas, por ejemplo relativas al papel de instituciones del Estado tales como escuelas, hogares en la protección de los niños, reconociendo en la permanencia a lo largo del tiempo de tales demandas, antes que un logro del discurso de derechos sin más, tal vez los modos de pervivencia y mutación de aquellos posicionamientos ideológicos que colocaban a la familia heterosexual, conyugal, como célula básica de la sociedad y que vislumbran, por ejemplo, en la adopción, la intervención ideal. Por su parte, la transformación más sistemática de la institucionalidad estatal y las dimensiones normativas del campo de políticas de infancia tensionan en la dirección de incorporar modos de conceptualización e implementación de derechos que indiscutiblemente tan dinamismos enriquecedores. Los modos en que los significados de niño sujeto de derechos y protección de derechos son negociados, permite reconsiderar el riesgo de la reificación de tales derechos, riesgo que en muchos momentos y situaciones se transforma en una realidad problemática. K. A su vez, constituyen un eje de contradicciones y conflictos cuya potencia está dada en se despliegan históricamente y requiere, en todos los casos, de actores. Es decir, por un lado, la dominancia del discurso si para interpretar las necesidades infantiles, los regímenes de género que subyacen al diseño de las políticas y las medidas de protección, las valoraciones respecto de la buena maternidad y la buena crianza, y la no incorporación de demandas que divergen de las necesidades legitimadas institucionalmente, restringen de hecho los alcances de tales derechos. Resta para otro debate recuperar que puede aportar, específicamente, el saber si ya no tramitado como sentido común a una transformación en el sentido de mayor autonomía y libertad, sentidos reclamados para sí por el saber hacer. Pensar la infancia desde América Latina. 230. Psicoanalítico y por aquellos actores que procuraban prácticas emancipatorias no mucho tiempo atrás. Pero por otro lado, y en ello radica su tensión política, los sentidos que adoptan los derechos son producidos por actores, tanto individuales como colectivos, y es este carácter de sentido socialmente construido lo que les aporta su mudabilidad. Como señalara Foucault, 1984, los derechos son efectivos en y a través de prácticas sociales, en contextos particulares y en marcos temporales, y por ello no necesariamente siempre tienen el mismo significado, ni las consecuencias de los usos particulares de los derechos de los niños necesariamente coincidirán con sus objetivos iniciales. De tal manera, hemos procurado describir el multívoco proceso de transformación institucional, consolidación de un campo profesional, disputas entre jerarquías profesionales y establecimiento de dispositivos de intervención, en el cual el alcance de los derechos fue definido y nuevos sentidos sobre la infancia fueron creados. Aquí, la noción de niño sujeto de derechos es un concepto vacío cuyos sentidos se construyen en las políticas sociales alrededor de la dominancia de saberes y que mojonan el espectro de acciones posibles en el plano estatal y su capacidad de transformación de la realidad. Bibliografía Aries. PH 1987 El niño y la vida familiar en el antiguo régimen. Madrid, Taurus. Asamblea Permanente por los Derechos Humanos 1986 Sociedad Democrática y Derechos del Niño. Conclusiones de las Jornadas Nacionales Buenos Aires. APDH/Diagonal Defensa del Niño Internacional. 22 y 23 de noviembre. Bourdieu, de 1994. The Thinking the State. Genesis and Structure of the Bureaucratic Field 2 en Sociological Theory. SL, volumen 12, 11 a 18, marzo. Bourdieu, de 1998. Espíritu de Familia, en Neufeld, M.R. et al. CAPS. Antropología Social y Política. Hegemonía y Poder, El Mundo en Movimiento, Buenos Aires, Eudeva. Berman, en 1996, Local, Global or Global as, Child Development and International Child Rights Legislation in Childhood. A Global Journal of Child Research, London, volumen 3, 1:45 a 66, febrero. Carly, S. 2002 Niñez, Pedagogía y Política. Transformaciones de los discursos acerca de la infancia en la historia de la educación. Argentina entre 1880 y 1955, Buenos Aires, Miño y Dávila. CEPAL 1996 Panorama Social de América Latina, Washington. 231. Valeria Llobet. Colangelo, a 2005, La mirada antropológica sobre la infancia. Reflexiones y perspectivas de abordaje, en serie encuentros y seminarios. En intesiuf.me.gov.ar/publicar/ui-20031128/diagonal ponencia-colangelo, PDF. Conclusiones del primer seminario latinoamericano de DDHH del niño y del menor 1987.
Corea, Sei Lukavich, 1999, se acabó la infancia. Ensayo sobre la destitución de la niñez, Buenos Aires, Lumen Humanitas. Cosé y 2006 Estigmas de nacimiento, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica. Devoto, F. y Madero, M. Camps. 1999 Historia de la vida privada en la Argentina, Buenos Aires, Taurus, tomo 2, La Argentina plural. Dubaniewicz, AM 1997 Abandono de menores. Historia y problemática de las instituciones de protección, Buenos Aires, edición de la autora. Tuschavsky, S. y Corea, C. 2002 Chicos en banda. Los caminos de la subjetividad en el declive de las instituciones, Buenos Aires, Paidós. En U, J. 2008 Children as Citizens of the United Nations UN. En Williams, J. y Bernizzi, A. Iries. Children and Citizenship, London, Sage, pp 66 a 78. Philip, J. 1997 Entre el parentesco y la política. Familia y dictadura, 1976-1983, Buenos Aires, Editorial Biblas. Fonseca, Z. 2004 Antropología, Diversidad de Derechos Humanos, Diálogos Interdisciplinares, Porto Alegre, UFRGS. Foucault, M. 1984, UAPYT Punir. Interview with Michel Foucault by Foulek Lingalhaid, en Lingalhaid, F. Edificio Punir Montbozoucy, por un Ereison Penal en Review de l'Université de Bruxelles, Bruxellas, volumen 1, 335 a 46. Fraser, N. 1989, Stragalo Bernitz, Outline of a Socialist Feminist Critical Theory of Late Capitalist Political Culture, en Fraser, N. Unruly Practices, Power, Discourse and Gender in Contemporary Social Theory, Minneapolis, Minnesota, pp 161 a 187. García Méndez, en 1997, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, del Menor como objeto de la compasión. Represión a la infancia y adolescencia como sujetos de derechos. En Derecho de la Infancia / diagonal Adolescencia en América Latina, de la situación irregular a la protección integral, Ibagué, por un basis. García Méndez, E. Ibelo, M. K. 1998 Infancia, Ley y Democracia en América Latina, Santa Fe de Bogotá / diagonal Buenos Aires, Temis / diagonal de Salma. Pensar la infancia desde América Latina. 232. García Méndez, E. Bianchi, M. del C. K. 1991 Ser niño en América Latina, de las necesidades a los derechos, Buenos Aires, Unicli / diagonal Galerna. De Mureman, S. 1997, La Justicia de Menores. Estudio de caso, Quilmes y San Isidro, dos paradigmas diferentes. En primer Congreso Internacional, Pobres y Pobreza en la Sociedad Argentina, Universidad Nacional de Quilmes, noviembre. En http://www.naya.org.ar congresos contenido quilmes diagonal p2 diagonal 3 htm. Guy de J. 1998, The Pan American Child Care Graphic, 1916-1942, Pan Americanism, Child Reform, and the Welfare State in Latin America en Journal of Family History número 23, 272. En menor que http://jfh. Sagefug con diagonal Caantet diagonal 23 diagonal 3 diagonal 272 mayor que. Heini, L. 1996, Homeboys, Babies, Men in Suits, The State and the Reproduction of Male Dominance, en American Sociological Review Vol 61, 5759 a 778. Heini, L. 2002 Inventing the Needy, Gender and the Politics of Welfare in Hungary, Berkeley, California. Hendrick, H. 2002, Constructions and Reconstructions of British Childhood, An Interpretive Survey, 1800 to the Present, en James, I. Brown, Edificio Constructing and Reconstructing Childhood, Contemporary Issues in the Sociological Study of Childhood, Axan, Rautler Fame, pp 34 a 62. Instituto Interamericano de Derechos Humanos 1987 y Seminario Latinoamericano de DDHH del Niño y del Menor. La Clau, E. y Maufe, Che 1985 Hegemonian Socialist Strategy, Torsa Radical Democratic Politics, New York, Verso, edición en español, Buenos Aires, Nueva Visión, 1996. Lavalette, M. 2005, In Defense of Childhood, Against the Neoliberal Assault on Social Life, en Studies in Modern Childhood, Society, Agency, Culture, Londres, Macmillan Palgrave, p. 147 a 166. Y Tichever, C. 2012, las definiciones sobre los sujetos y sus necesidades en el espacio de las políticas públicas, en ISA Forum 2012 of Sociology, Buenos Aires, 1 al 4 de agosto. Chauvet, V. 2009, Fábricas de Niños. Las instituciones en la era de la infancia, Buenos Aires, novedades educativas. Chauvet, V. 2009b, las políticas sociales para la infancia, la psicología y el problema del reconocimiento, en investigaciones en psicología, Buenos Aires, Instituto de Investigaciones de la Facultad de Psicología, UBA, año 14, Vol 2, 73 a 94. 233. Valeria Chauvet. Chauvet, V. 2011, las políticas para la infancia y el enfoque de los derechos en América Latina. Algunas reflexiones sobre su abordaje teórico en Fractal, Revista de Psicología, Nitaroí, Universidad Federal Fluminense, Colonia 23, 3447 a 469, 443 a 664, septiembre-diciembre.
En http://3uf.br periódicoshumanas /index php /fractal /siu view /177 /chowtalk. Chauvet, V, Sharardi, F. y Piateggi, a 2002, Representaciones y prácticas en las instituciones para la infancia vulnerabilizada, en investigaciones en psicología, Buenos Aires, Instituto de Investigaciones de la Facultad de Psicología, UBA, año 7, N grados 3. Chauvet, V. y Pichever, C. 2010, Desigualdad e Inclusión Social, que proponen los programas de atención a niños, niñas y adolescentes, en Trejo, J. A. Alzate, J. y Palermo, A. Kuhl. Jóvenes y Desigualdad, editorial por Rua Wine, pp 217 a 234. Magistris, G. Chauvet, V. y Pichever, C. 2010, La construcción del beneficiario, en los programas sociales dirigidos a niñas, niños y adolescentes en el área metropolitana bonaerense, en Revista de Ciencias Sociales, Universidad de Costa Rica. Merklen, de 2005, Pobres Ciudadanos, Buenos Aires, Borla. Milanich, N. 2001, Los Hijos de la Providencia. El abandono como circulación en el Chile decimonónico, en Revista de Historia Social y de las Mentalidades, Universidad de Santiago de Chile, número 5, 79 a 100. Mishra, J. 2002, Class, Days and Gender and CRIs in Welfare States, en Theoretical Discussions in Political Sociology for the 21st Century, Oxford, Elsevier Science, volumen 11, 19 a 52. Nari, M. 1996, Las prácticas anticonceptivas, la disminución de la natalidad y el debate médico, 1890 a 1940, en Mirta Lobato, Edificio Políticas, Médicos y Enfermedades. Lecturas de Historia de la Salud en Argentina, Buenos Aires, UMP, Biblas, pp 153 a 192. O'Connor, J. Orlav, A.I.C. Ibar, S. 1999 States, Markets, Families, Gender, Ibar Arizaman Social Policy en Australia, Canadá. Great Britain and the United States, Cambridge, Cambridge University. Oyanti, A con acento, 2004 La infancia en riesgo, entre la caridad y la ciudadanía. Un estudio sobre la gestión de la infancia y la adolescencia en riesgo en la Argentina contemporánea, Flaxo, tesis de maestría en ciencias sociales. En menor que http://3iuf.flaxo. Edu MX /Biblia Iberoamericana tesis MCS, SHTML mayor que. Perelmiter, L. 2012, La constitución de una autoridad plebeya. El Ministerio de la Pobreza en la Argentina reciente, en dossier. Hacia una sociohistoria del Gabinete Nacional, volumen 5, 9, 309 a 318. Pensar la infancia desde América Latina. 234. Pinkney, S. 2000, Children as Welfare Subjects in the Structure Social Policy, en Lewis, G. Owens, S. y Clarke, J. Edificio Rethinking Social Policy, London, Sage /Open University, pp 111 a 126. Postman, N. 1994 The Disappearance of Childhood, New York, Vintage Books. Pronatas, 1993 Diagnóstico de la situación actual, acciones y programas del Consejo Nacional del Menor y la Familia, Ministerio de Salud y Acción Social, Programa Nacional de Asistencia Técnica para la Administración de los Servicios Sociales en la República Argentina, UPAVAC, V. 2001, Misanthropy Without Borders, The International Children's Rights Regime and Disasters, Oxford, Blackwell, 25, 2. Cubor Group, J. 1994 Studies in Madam Childhood. Society, Agency, Culture, Londres, Palgrave Macmillan. Reynolds, P. Ewenwis, O. Jansson, K. 2006, Diffractions of Children's Rights in Development Practice, A View from Anthropology, Introduction, in Childhood, A Global Journal of Child Research, London, volumen 13, 3291 a 302. Rojas Novoa, MS 2013, Relaciones de Género, Instituciones de Poder, Tensiones en el Saber sobre la Protección de la Infancia en América, 1910 a 1930, texto presentado en las 10ª Jornadas de Sociología de la UBA, 20 años de pensar y repensar la sociología. Nuevos desafíos académicos, científicos y políticos para el siglo XXI, Buenos Aires, del 1 al 6 de julio. Rose, N. 1996, Power and Subjectivity, Critical History and Psychology, en Grauman, C. F. y Gergen, K. J. y 10. Historical Dimensions of Psychological Discourse, Cambridge University Press. Rose, N. 1999, La muerte de lo social. Reconfiguración del territorio de gobierno, en Revista Argentina de Sociología, Buenos Aires, volumen 5, 8 327 a 356. Steinbar, 2008, o Consejo Tutelar como dispositivo de gobierno, texto presentado en el primer coloquio nacional Michel Foucault, Uberlandia, 3 al 5 de septiembre. En menor que http://3iuf.juventude.web.br/pdf/estela/. Consejo Tutelar como dispositivo de gobierno, PDF mayor que. Sketch, P. 2008, Tecnologías da nao violencia e modernizacado da justica no Brasil, en Revistas Civitas, Brasil, volumen 8, 3, 498 a 520. Sketch, P. 2009, Prácticas de Justica. Antropología, 2 modos de gobierno de infancia y juventud no contexto Poseca, Porto Alegre, editora UFRGS. 235. Valeria Llobet. Sim, P. 2009, Gender and Citas and Civil, Cambridge. Cambridge University Press. Stammers, N. 2009, Human Rights and Social Movements, New York, Luto Press. Suriano, J. y Bobisi, D. y 10.
2006 Las políticas sociales en perspectiva histórica argentina, 1870 a 1952. Buenos Aires. Prometeo /diagonal Universidad Nacional de General Sarmiento. UNICEF 2000 niños /diagonal as, niñas y adolescentes en circunstancias especialmente difíciles. Buenos Aires. Villalta C. 2010. La administración de la infancia en debate. Entretenciones y reconfiguraciones institucionales, en Revista de Estudios en Antropología Social Vol. 1, 2. Villalta C. 2010. La conformación de una matriz interpretativa. La definición jurídica del abandono y la pérdida de la patria potestad en la Ianetti, Lucía y Míguez, Daniel, Camps. Las infancias en la historia argentina. Intersecciones entre prácticas, discursos e instituciones, 1890-1960, Rosario, Prehistoria. Villalta C. et al. 2011 Estado de situación del sistema de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes. Mendoza y San Juan, Argentina, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Informe Final de Investigación Piubamas /diagonal UBA. Bonovich, J. C. 1999 El Niño del Siglo del Niño, Buenos Aires, Lumen /diagonal Humanitas. Woodhead M. 1997, Psychology and the Cultural Construction of Children's Needs and James, I. Proud, a 1997 Constructing and Reconstructing Childhood, Contemporary Issues in the Sociological Study of Childhood, London, Family. Sapiola, de 2007 La invención del menor, representaciones, discursos y políticas públicas de menores en la ciudad de Buenos Aires, 1882-1921, Buenos Aires, UNTAM. Cericer, V. 1994 Pricing the Price Chi, The Changing Social Value of Children, Princeton University Press. Repitiendo patrones generacionales. ¿Cómo romper este ciclo? 1. Deja de estar en contra de tu sistema familiar. Criticar o juzgar a tu familia te condena a repetir su historia. 2. Acepta a todos tal como son. El asentir abre la puerta